Lucas capítulo 15. Y el tema de esta noche es perdido estaba y hallado fui. The title for tonight is I Was Lost, but Now I'm Found. ¿Lo tienen? Do you have it? Les pido un poco de paciencia I ask for a little bit of patience porque vamos a considerar todo el capítulo 15. because we're going to be reading all of chapter 15. Amén. Así es que yo oraba para que el estómago espiritual fuera preparado para esta hora. I prayed for that our spiritual stomach could be prepared for this time. Lucas capítulo 15. Luke 15. Voy a leer los primeros dos versículos y así seguimos. I'm going to read the first two verses and then we'll continue. Así dice la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Now all the tax collectors and the sinners were coming near him to listen to him. Both the Pharisees and the scribes began to grumble, saying, This man receives sinners and eats with them. La parábola de la oveja perdida. The parable of the lost sheep. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. So he told them this parable, saying, What man among you, if he has 100 sheep and has lost one of them, does not leave the 99 in the open pasture and go after the one which is lost until he finds it? When he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. I tell you that in the same way there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Parábola de la moneda perdida. Parable of the lost coin. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Or what woman, if she has 10 silver coins and loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and search carefully until she finds it? When she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, Rejoice with me, for I have found the coin which I had lost. In the same way, I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Parábola del hijo pródigo o del hijo perdido. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenarse su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos,
Sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Parable of the prodigal son. And he said, a man had 2 sons. The younger of them said to his father, Father, give me the share of the inheritance that falls to me. So he divided his wealth between them. And not many days later, the younger son gathered everything together and went on a journey into a distant country. And there he squandered his inheritance with loose living. Now, when he had spent everything, a severe famine occurred in that country, and he began to be impoverished. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, and he sent him into the fields to feed pigs. And he would have gladly filled his stomach with the pod that the pigs were eating, and no one was giving anything to him. But when he came to his senses, he said, how many of my father's hired men have more than enough bread, but I'm dying here with hunger? I will get up and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. Make me as one of your hired men. So he got up and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion for him, and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his slaves, quickly, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. And bring the fattened calf, kill it, and let us eat and celebrate. For this son of mine was dead and has come to life again. He was lost and has been found. And they began to celebrate. Now his older son was in the field. And when he came and approached the house, he heard music and dancing. And he summoned one of the servants and began inquiring what these things could be. And he said to him, your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound. But he became angry and was not willing to go in. And his father came out and began pleading with him. But he answered and said to his father, look, for so many years I have been serving you, and I have never neglected a command of yours. And yet you have never given me a young goat, so that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your wealth with prostitutes, you killed the fattened calf for him. And he said to him, son, you have always been with me, and all that is mine is yours. But we had to celebrate and rejoice, for this brother of yours was dead and has begun to live, and was lost and has been found. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we thank you por tu gloriosa palabra. for your glorious word. Señor, abre los ojos de alguien este día. Lord, open the eyes of somebody this day. Abre los oídos de alguien para que escuche tu voz. Open someone's ears so they can hear your voice. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you in the name of Jesus. Amén. Amen. Puede tomar su lugar. You can take your seat. El capítulo 15 de Lucas Chapter 15 of Luke aparece luego de varios ataques de los fariseos. It comes after various attacks from the Pharisees. Dentro de este contexto es que se presentan estas tres parábolas. It's within this context that these 3 parables are presented. Mire, por ejemplo, lo que dice Lucas 12, Let's look at what Luke 12 says, del 1 al 3. from 1 to 3. En esto, juntándose por millares la multitud,
tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Under these circumstances, after so many thousands of people had gathered together that they were stepping on one another, he began saying to his disciples, first of all, beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. But there is nothing covered up that will not be revealed, and hidden that will not be known. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Accordingly, whatever you have said in the dark will be heard in the light, and what you have whispered in the inner rooms will be proclaimed upon the housetops. El capítulo 13, del 1 al 5, nos dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Luke 13, 1 through 5 says, Now on the same occasion there were some present who reported to him about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? And Jesus said to them, Do you suppose that these Galileans were greater sinners than all other Galileans because they suffered this fate? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Or do you suppose that those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them were worse culprits than all the men who lived in Jerusalem? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. Ahora en el capítulo 15, Here in chapter 15, el Señor nos enseña en 3 parábolas the Lord teaches us in 3 parables que todo hombre necesita arrepentimiento, that all men need repentance. que todo hombre está perdido Everyone is lost, y que Él va a salir a buscarlo. and that He's going to go out to find them. También Él nos muestra He also shows us que para que salgamos, para Él salir a buscarnos y nosotros ser encontrados, that for Him to go out and find us and for us to be found, Él necesita hacer una obra de gracia en He nosotros. needs to work a miracle of grace. Refiriéndose a este capítulo 15, Referring to this chapter 15, J.C. Ryle escribió, J.C. Ryle wrote, quizá no hay otro capítulo en la Biblia que haya sido de tanto provecho para las almas de los hombres. Perhaps there is no other chapter of the Bible that has been of so much benefit to the souls of men. Ahora, si usted se da cuenta, este capítulo 15 comienza con el intento de los fariseos de dañar la reputación de Jesús. If you pay close attention, this chapter begins with an attempt by the Pharisees to damage the reputation of Jesus. Mira lo que dice el versículo 2. Let's look at what verse 2 says. Este a los pecadores recibe y con ellos come. This man receives sinners and eats with them. Pero Jesús muestra que es un salvador compasivo, But Jesus shows that he is a compassionate Savior. que es un Dios amoroso que se rebaja al nivel de los pecadores. He is a loving God who lowers himself to save sinners. En Mateo 11:19, Jesús se identifica como amigo de pecadores. In Matthew 11, Jesus identifies himself as a friend of sinners. Ahora entendamos algo. Now let's understand something. Jesús se rebaja al nivel de los pecadores, Jesus lowers himself to the level of sinners, pero no los deja ahí. but he doesn't leave him there. Él los levanta y los salva. He raises them and saves them. ¿Usted entiende eso? Do you understand that? Él no se queda al nivel de los pecadores. He doesn't stay at the level of the Él sinners. se ensucia las manos y nos saca del hoyo, He gets his hands dirty and takes us out of the hole, pero Él nos saca del hoyo. but he takes us out of the hole. Él no se queda en el hoyo con nosotros, He doesn't stay in the hole with us, acariciando nuestro pecado. loving our sin. Él nos saca del hoyo. He takes us out of the hole. Así que en estas 3 parábolas So in these 3 parables, no nos vamos a ir muy profundo porque no terminaríamos hoy. we're not going to go too deep because then we won't finish today. Vamos a ver las similitudes que hay entre una parábola y otra. Let's look at the similarities that there is in these 3 parables. Lo que Jesús quiere enseñarnos en estas 3 parábolas. What Jesus wants to teach us in these Y 3 les parables. ruego que ponga atención, por And favor. I urge you to pay attention, please.
Lo primero que vemos es el valor de los The perdidos. first thing we see is the value of the lost. En cada una de estas parábolas se ha perdido algo. In every single one of these parables, something has been lost. En la primera se perdió una oveja, The first one is a sheep. en la segunda una moneda The second is a y en la coin. tercera un hijo. The third is a son. Hay tres cosas perdidas. There are three things that are missing. Mateo 18:11 Matthew 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. says, "For the Son of Man has come to save that which was lost." El Señor no vino a esta tierra The Lord didn't come to this earth para darte tu mejor día hoy. to give you your best life today. Él no vino a que tengas la mejor casa. He didn't come to give you the best house. Él vino a salvarte. He came to save you. Él vino a salvarte de la ira de Dios. He came to save you from the wrath of God. Él vino a salvarte de Dios y su ira. He came to save you from God and his wrath. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Y el 5 dice, aún estando ustedes muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Ephesians 2:1 says, "And you were dead in your trespasses and sins." Ephesians 2:5 says, "Even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved." Así que Él vino a darle vida a los muertos. He came to give life to the dead. Porque para que una persona venga a Cristo, primero tiene que vivir. Because for a person to come to Christ first, they first have to live. Es un milagro de gracia. It's a miracle of grace. Es el milagro de la regeneración. It's a miracle of regeneration. Hermano, yo quiero que usted entienda la obra del Señor. I want you to understand that this is a work of God. Es la obra entera de Dios. This is all a work of God. La salvación le pertenece a Dios. Salvation belongs to God. Así que estas tres parábolas nos hablan de tres perdidos. These three parables talk about three lost things. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Verse 4. What man among you, if he has 100 sheep and has lost one of them, does not leave the 99 in the open pasture and go after the one which is lost until he finds it? Versículo 8, la segunda parábola. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Verse 8, second parable. Or what woman, if she has 10 silver coins and loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and search carefully until she finds it? Y la parábola del hijo perdido también nos dice prácticamente lo mismo. And the parable of the prodigal son practically says the same thing. Versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verses 11 through 13. And he said, a man had 2 sons. The younger of them said to his father, Father, give me the share of the inheritance that falls to me. So he divided his wealth between them, and not many days later, the younger son gathered everything together and went on a journey into a distant country. And there he squandered his inheritance with loose living. En cada parábola, el objeto perdido retenía un valor enorme en la mente del dueño. In each parable, the lost object retained its value in the mind of the owner. Algunos teólogos han dicho Some theologists have said que estas 3 parábolas representan la Trinidad. that these 3 parables represent the Trinity. Dicen que la parábola en la parábola del hijo pródigo se nos habla del padre. It says that they say that in the parable of the prodigal son, it talks about the father. En la parábola de la oveja perdida es el hijo quien sale a buscar la oveja. In the parable of the lost sheep, it is the son who goes and finds it. Y en la parábola de la oveja de la moneda perdida es el Espíritu Santo quien barre la casa y alumbra para encontrar la moneda. And in the parable of the lost coin, it is the Holy Spirit who lights up and searches for the lost coin, Representando el trabajo de iluminación del Espíritu Santo representing the work of illumination of the Holy Spirit en el corazón de cada alma. in the heart of every soul. Pero no vamos a hablar de esa posición teológica. But we're not going to speak about that. Vamos a hablar de la salvación. We're going to talk about salvation. Hermanos, el dueño de las 100 ovejas The owner of the 100 sheep
dejó 99 para ir a buscar una. left the 99 to go find one. Humanamente eso no es correcto. Speaking in human terms, that's not correct. O sea, si usted tiene 100 y se le pierde una, usted podría decir, bueno, todavía me quedan 99. If you have 100 and you lose one, you could just say, well, I still got 99. Y si usted tiene 10 monedas y se le pierde una, And if usted you got diría, bueno, todavía me quedan 9. and if you got 10 coins and you lose one, well, you're like, I still got 9. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? El padre de los 2 hijos, The father of the 2 sons. él tenía 2 hijos. He had 2 sons. Se le fue uno, pero le quedaba otro. One left, but he still had another. Él pudo haberse conformado y consolado con el hijo que le quedaba. He could have been content with just having one. Pero en las 3 parábolas sucedió todo lo contrario. But in the 3 parables, the exact opposite happened. El padre deseaba el regreso de su hijo. The father waited for the return of his son. El dueño de las ovejas quería recuperar su oveja. The owner of the sheep wanted his sheep back. Y la dueña de la moneda buscó diligentemente su moneda. And the owner of the coin searched diligently for that coin Hasta encontrarlo. until they found it. A nadie le gusta que se le pierda algo. No one likes to lose anything. ¿A quiénes se le ha perdido una llave, por ejemplo? How many of you have lost a key, for example? Y usted se vuelve loco buscando la And llave. you go crazy looking for that key. Imagínese que se le pierde el celular. Imagine you lose your phone. No, usted pierde hasta la cabeza si You, se le you pierde el lose your head. teléfono. You lose your head if that happens. Usted lo busca hasta el cansancio. You look for it until you are exhausted. Mire lo que habló Jesús en la oración de Juan 17. Look what Jesus said in the prayer of John 17. Juan 17, 12. John 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, eso es Jesús hablando al Padre, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, hablando de Judas, para que la escritura se cumpliese. While I was with them, I was keeping them in your name, which you have given me. And I guarded them, and not one of them perished, but the son of perdition, so that the scripture would be fulfilled. No ruego que los quites del mundo, versículo 15, sino que los guardes del mal. Verse 15, I do not ask you to take them out of the world, but to keep them from the evil one. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Verse 16, they are not of the world, even as I am not of the world. 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 17, sanctify them in the truth. Your word is truth. Versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 20, I do not ask on behalf of these alone, but for those who believe in me through their word. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 24, Father, I desire that they also, whom you have given me, be with me where I am, so that they may see my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Así que en estos versículos del capítulo 17 vemos In these verses of chapter 17, we can see that que lo que está en las manos del Señor no se pierde. those who are in the hands of God don't get lost. El que está en Cristo está en Cristo. Those who are in Christ are in Christ. Colosenses dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. Colossians says that we are hidden with Christ in him. Juan 10:27 dice, John 10:27 says, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. And Nadie las arrebatará de mi mano. And I give eternal life to them, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Así que si tú eres cristiano, tú estás en la mano del Padre, en la mano del Hijo y tienes el Espíritu Santo adentro. So if you are Cristian. a Christian, you are in the hands of the Father, La mano de Cristo.
hands of Christ, y tienes el Espíritu Santo. and you ¿verdad? have the Holy Spirit inside of you. En estas tres parábolas, In these three parables, Dios el Padre es el God- dueño de las ovejas. God the Father is the owner of the sheep, El dueño de las monedas The y el owner of- padre de los dos hijos. the owner of the coins, and the father of the sons. Dios es el dueño de todas sus criaturas. God is the owner of all his creatures. Cada ser humano es de valor incalculable para Dios. Every single human being is highly valued by God. Por eso, como vemos en esas parábolas, That's why, as we see in those parables, Dios va a buscar diligentemente God seeks diligently, y eficazmente va a encontrar and he will efficiently find a aquellos a quien vino a salvar. those who he came to save. Él lo va a buscar y lo va a arrastrar. He's going to find them and he's going to drag them. Hermano, Dios es quien busca al pecador. God is the one who seeks the sinner. Usted no está en Cristo porque usted es buena gente. You're not in Christ because you're a good person. Usted está en Cristo porque Dios lo trajo a Cristo. You're in Christ because God brought you here. Dice Romanos 3 que no hay quien busque a Dios. Romans 3:10 says there's no one that looks for God. Así que nadie en su humanidad Nobody in their human nature podría Can- buscar a Dios. can seek God. Jamás podríamos tomar la iniciativa de buscar a Dios. We could never take the initiative to seek A God menos que Él haga una obra de gracia en unless he nosotros. does a work of grace in us. ¿Usted está entendiendo? Are you understanding? O sea, usted está sentado ahí, So you're sitting there, pero usted tiene que entender que usted es un milagro andante. but you have to understand that you are a walking miracle. Yo soy un milagro caminante. I am a walking miracle. Ella es un milagro andante. He is a walking miracle. Nosotros estamos caminando en Cristo porque Él nos llamó a su camino. We are walking in Christ because he called us to his path. Mire lo que dice Romanos 3 del 10 al 12. Let's look at what Romans 3, verse 10 and through 12 says. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. As it is written, there is none righteous, not even one. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. There is none who understands, there is none who seeks for God. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. All have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good, there is not even one. Esto lo vemos en la tercera parábola, We see this in the third parable, Lucas 15, 17. Luke 15:17. Dice, y volviendo en sí. It says, when he came to his senses. Wow, me gusta más en inglés. I like it better in English. When he came to his Él senses. volvió a sus sentidos. He came to his senses. Wow, me gustó más en inglés, definitivamente. I liked it better in English. Sí, porque volver en sí, pero en inglés dice, ¿cómo que dice? He came to his senses. Él volvió en sus sentidos. Es como una persona que está loca, que está demente, It's like a person who is demented and crazy, y de momento su mente vuelve a funcionar bien. and out of nowhere, their mind just starts working regular. Lucas 15, 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Verse 17 says, but when he came to his senses, he said, how many of my father's hired men have more than enough bread, but I am here dying with hunger? ¿Usted entiende lo que es la salvación ahora? Do you understand what salvation is now? El hijo pródigo tuvo que volver en sí. The prodigal son had to come to his senses. Wow. Wow. Usted no se ha puesto a pensar Have you ever started thinking que antes de Cristo traerte a sus that caminos, before Christ brought you to his ways, tú estabas maravillado con el mundo, you were marveled at the world? enamorado del pecado, You were in love with sin. enamorado de todo lo que el mundo ofrecía, You were in love with everything the world offered. todo lo asqueroso y sucio del mundo, nosotros lo Everything amábamos. that was dirty and disgusting, we loved. Nosotros nos deleitábamos en el pecado We delighted in our sin hasta que un día volvimos en sí. until one day we came to our senses. Nuestros sentidos volvieron a funcionar. Our senses started working again. Ahora, veamos otro punto. Dios es quien nos da el arrepentimiento. Let's look at another point. God is the one who gives us repentance. Usted ha oído esta frase. Have you ever heard this phrase? Yo voy a vivir mi vida. I'm going to live my life. Yo soy joven. I'm young.
Y cuando yo esté viejito me voy a arrepentir. And when I get old, that's when I'll repent. Ay, ñeñe. Traduce eso. Oh man. Mira, hermano, eso no funciona así. It doesn't work that way. Quien concede el arrepentimiento es Dios. The one who grants us repentance is God. Quien te pone dolor por tu pecado y por el mío es Dios. The one who lets us smell our sin is El God. Espíritu Santo es quien nos convence de The pecado. Holy Spirit is the one who convinces us of our sin. No es el predicador. It's not the preacher. El predicador es el cartero, es el mensajero. The preacher is just the messenger Y la traductora también. and the translator too. El ayudante del cartero. The helper of the messenger. Así que Dios es quien concede el arrepentimiento. God is the one who grants us repentance. Por eso todo aquel que está en Cristo That's why anyone who is in Christ debe celebrar que Cristo vino a su should vida. celebrate that Christ even Con came to their humildad lives. gozarse en su presencia. With humbleness, Aleluya. rejoice in his presence. Gozarse que un día la luz te amaneció. Rejoice that one day the light of God glowed over you. Un día la luz de Cristo te alumbró. One day the light of God illuminated you. Un día comenzaste a ver lo que no veías. One day you began to see what you couldn't see before. Un día dejaste de ver las tinieblas y comenzaste a ver las bellezas de Cristo. One day you stopped seeing the darkness and now you started seeing the beauty of Christ. Eso es un milagro. That is a miracle. Dice segunda de Timoteo 2:25 2 Timothy 2:25 says, al final, que Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y el 26 dice, y escapen del lazo del diablo. God may grant them repentance leading to the knowledge of the truth and escape from the snare of the devil. Dios les regale el arrepentimiento. God gifted them repentance. Dios nos da el arrepentimiento. Y póngame atención aquí. God gives us repentance. But pay attention over here. Porque Dios nos da el arrepentimiento. God gives us repentance. Dios me da el arrepentimiento. God gives me repentance. Pero que me arrepiento soy yo. But the one who repents, it's Dios me. te da el arrepentimiento. God gives you repentance, Pero que te arrepientes eres tú. but you're the one who repents. Amén. Amen? Él nos concede la fe. He grants us faith, Pero quienes creemos somos nosotros. but we're the ones who believe. ¿Estamos entendiendo eso? Are we understanding that? Él te da la fe, pero quien cree eres tú. No es Dios que cree, He es gives tú. you the faith, but you're the one who believes, not God, it's you. Entonces, estudiamos estas tres parábolas juntas So we study these three parables together para entender que la salvación le pertenece al Señor. to understand that salvation belongs to the Lord. En las dos primeras parábolas vemos que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. In the first three parables, we can see that there is joy in heaven for the repentance of one man. Mira lo que dice el versículo 7 en la primera parábola. Let's look at what verse 7 says in the first parable. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. I tell you that in the same way there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. El versículo 10, la segunda parábola, Verse 10, the second parable, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. in the same way I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Así que en las dos primeras parábolas vemos el gozo que hay en el cielo por pecadores arrepentidos. In the first two parables, we can see the joy that there is in heaven over one repentant person. Y en la última parábola vemos la intervención de Dios para que suceda el arrepentimiento de un perdido. And in the last parable, we can see the intervention of God so that a lost person repents. En la parte final de la última parábola, versículo 32 dice, Verse 32 says, al final, in the end, dice, este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. for this brother of yours was dead and has begun to live, and was lost and has been found. Ahora, por si a usted todavía le queda alguna duda, And if you still have some doubts, yo le pregunto a usted, ¿quién es el único que le puede dar vida a un muerto? let me ask you this. Who is the only one who can give life to a dead person? ¿Quién es el único que puede dar vida a un muerto? Who is the only one who can give life to a dead ¿Quién es el person? dueño de la vida y de la muerte? Who is the owner of life and death? Es Dios. It's God. Usted sabe que la respuesta es Dios. You know that the answer is God.
Ahora vamos al segundo punto, la actitud de un perdido. Now let's go to the second point, the attitude of a lost person. Y quiero darle los créditos al autor de un libro titulado Las Parábolas de Jesús. And I want to give credit to a book called The Parables of Jesus Se llama James Montgomery Boyce. Excelente libro. by James Montgomery Boyce. Y él tiene algunos pasos. And Los he- pasos que alejaron al hombre perdido. And he lists some steps that led the lost man away from God. Los pasos que lo alejaron de Dios. The steps that led him away from Número God. 1, se rebeló contra el Padre. Number one, he rebelled against the Father. Rebelión contra el Padre. Rebellion against the Father. Versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Verse 11 and 12. And he said, a man had 2 sons. The younger of them said to his father, Father, give me the share of the inheritance that falls to me. So he divided his wealth between them. Número 2, deseo de independencia total. Number 2, the desire for total independence. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verse 13. And not many days later, the younger son gathered everything together and went on a journey into a distant country. And there he squandered his inheritance with loose living. Este hombre quería vivir la vida loca, This man wanted to live the crazy life, independiente. independent. Eso es como un sentir de este tiempo. That is like a thing from this time now. Yo creo que como nunca antes vivimos en un tiempo de egoísmo. Like now more than ever, we live in a time of ego, selfishness. Tercero, la pérdida de la herencia. Third, the loss of the inheritance. Versículo 14. Verse Y 14. cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Now, when he had spent everything, a severe famine occurred in that country, and he began to be impoverished. Siguiente, degradación. The next one, degradation. Versículo 15. Este hombre fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Verse 15. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, and he sent him into the fields to feed pigs. Apacentar cerdo para un judío era el trabajo más sucio. Feeding pigs for Jews was probably the worst job for Jews, Porque los cerdos los judíos because Jews tenían a los cerdos como animales inmundos. had pigs as mundane animals. Y por último, el último paso, no es que estoy terminando, And the last point, not that I'm finishing, but necesidad desesperada. desperate necessity. Dice versículo 16, Verse 16 y says, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. and he would have gladly filled his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one was giving anything to him. Así que el asunto de estar perdido o estar en Cristo So the point of being lost or found, es asunto de deleite. it's about delight. El mundo se deleita The world delights en la suciedad del pecado. in the dirtiness of sin. El mundo se deleita en el sucio del pecado. The world delights in the dirtiness of sin. Y ellos creen que están bien, And they think they're okay porque ellos no han conocido nada mejor. because they've never tasted anything better. Los seres humanos nos asombramos de cualquier cosa. Us human beings, we get amazed for anything. Yo recuerdo la primera vez que vi una puerta eléctrica. I remember the first time I saw an electric door. Yo tenía 25 años de edad. I was 25. Recuerdo que yo era oficial de policía y I yo rem- andaba uniformado de I policía. remember I was a police officer and I had my uniform on, Pero yo acababa de llegar de mi pueblito. but I just gotten back from my little town. Y yo llego a la capital And I get to the Capitol, y cuando yo veo que cada vez que una gente se acerca a la puerta se abre, and when I see that every time someone goes close to the door is just open, yo me quería volver loco. I wanted to go crazy Porque yo estaba acostumbrado a Because abrir I una was- puerta y una cerradura. I was used to opening a door with a doorknob. Yo duré un rato viendo la gente entrando y saliendo.
I spent a while just looking at the people Y going no in le and out. miento, yo estaba maravillado. And I'm not lying, I was amazed. La gente se maravilla de cualquier cosa. Human beings get amazed for the littlest El que things. está sin Cristo se maravilla de un cigarrillo. The one who is without Christ gets amazed at a little cigarette. El que está sin Cristo se maravilla de ver una mujer que no es la suya. One without Christ gets amazed at seeing a woman that is not his, O el hombre que no es el suyo. or a man that is not hers. El que está sin Cristo se maravilla del pecado. Someone who is without Christ gets amazed at sin Hasta que Cristo lo encuentra. until Christ finds that person Y él vuelve en sí. and he comes to his senses. Y al volver en sí, And coming to his senses, él comienza a contemplar maravillado lo que nunca había visto. and he starts to contemplate miraculously what is in Christ. El que está en Cristo se deleita en Cristo. One who is in Christ delights in Christ. Nosotros no somos unos religiosos aburridos, mentiras del diablo. We're not some religious, boring people. That's a lie of the devil. Los cristianos gozamos nuestra relación con Dios. Us Christians, we are joyous in our relationship with Y God. como disfrutamos nuestra relación con Dios, And since we enjoy our relationship with God, cuando nos enseñan la suciedad del pecado, when they show us the dirtiness of sin, nos da asco, we are disgusted porque hemos conocido algo eminentemente superior. because we have known something way, way better. Amén, hermano. Ahora, ¿cuáles fueron los pasos que acercaron a este hombre a Dios? Now, what were the steps that brought this man closer to God? Número uno, tomó conciencia de su verdadera condición. Number one, he became aware of his true condition. Versículo 17. Verse 17, Y volviendo en sí. and come into his senses. Y volviendo en sí. Come into his senses. Sus sentidos espirituales fueron abiertos. His spiritual senses were opened. Nadie puede ver llegar al cielo si primero no ve el cielo. No one can go to heaven without first seeing heaven. Yo primero veo las cosas espirituales I first see the spiritual things antes de apropiarme de las cosas espirituales. before Ah, taking ownership of the spiritual things. versículo 17. Y volviendo en sí dijo, Verse ¿cuántos 17. jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. But when he came to his senses, he said, "How many of my father's hired men have more than enough bread? But I am dying here with hunger." Cuando una gente se goza en el pecado When a person rejoices in their sin, es porque ignora que la paga del pecado es muerte. it's because they ignore that the payment for sin is death. Así que el primer paso es tomar conciencia So the first step is take conscience de su verdadera condición. of his true condition. El segundo paso es confesar sinceramente su pecado. The second step is to confess sincerely their sin. Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Verse 18 and 19. I will get up and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. Make me as one of your hired men. Confesión sincera. Sincere confession. Pero él no se quedó en confesión. But he didn't just stay in his confession. Yo no hago nada con confesar mis pecados si no vengo a Cristo. Doesn't matter if I just confess my sins if I don't come to Christ. El siguiente paso es su regreso real al Padre. The next step is his real return to the Father. Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Verse 20 says, So he got up and came to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion for him, and ran and embraced him and kissed him. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. 21. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his slaves, Quickly bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hands and sandals on his feet. Pero el padre
lo interrumpió. But the father interrupted him. Ese pero cambia todo. That but changes everything. El padre le dijo, saquen el mejor vestido y vístanlo. The father said, take out the best robe and clothe him. Póngale un anillo en su mano Put a ring on his hand y calzado en sus pies. and put sandals on his feet. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Get the fat calf Y vamos and a kill it. comer y hacer fiesta. Let's eat it and let's celebrate. Porque este mi hijo era muerto For this son of mine was y ha dead revivido. and has come to life. Se había perdido y es hallado. He was lost and has been found. Y dice, y comenzaron a regocijarse. And it says, and they began to celebrate. Ahora, para ir aterrizando, To start landing, vamos a ver la actitud del dueño y del padre de lo que se había perdido. let's look at the attitude of the owner and the father of what had been lost. Estas tres parábolas tienen otro elemento común These three parables have another common element, y es que nos muestran cuánto gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. they show us how much joy there is in heaven for a sinner who repents. Hay gozo en el cielo There's joy in heaven cuando un pecador se arrepiente. when one sinner repents. ¿Queremos provocar gozo en el cielo? Do we want there to be joy in Pues que el heaven? Señor ponga carga sobre nuestros hombros por los perdidos. Let God give us grace to save sinners. Versículo 7, ya lo leímos. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se Verse arrepiente. 7 says, I tell you that in the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Verse 10 says, in the same way, I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Y en la parábola del hijo pródigo vemos que And, el padre mandó a buscar el mejor vestido. and in the parable of the prodigal son, we see that the father goes and tries to find a, Versículo 22. verse 22, Saquen el mejor vestido y quickly vístanle. bring the best robe and put it on him. Pónganle un anillo en su mano. Put a ring on his hand. Pónganle calzado en sus pies. Put sandals on his feet. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Bring the fat calf and Comamos, kill it. hagamos fiesta. Let us eat and let us Así celebrate. que las tres parábolas, en las tres parábolas, In the three parables, el Padre, the Father, el cielo the heavens, y los ángeles and the angels hicieron fiesta. celebrated. Pero aquí hay un problema. But there's a problem Hay here. alguien que no se alegró. There's somebody who wasn't happy. Al final de las tres parábolas vemos un hombre At the end of the three parables, we see one man que no se alegró. who wasn't happy, El hijo mayor. the eldest son. Podríamos decir que este hombre representa a los fariseos del versículo 2. We could say that this man represented the Pharisees of verse 2. Alguien que diga ser creyente Someone who claims to be a believer y no se alegra de la salvación de los perdidos, but does not rejoice in the salvation of the lost, de la misericordia abundante de Dios of the abundant mercy of God hacia un pecador. towards a sinner, Es un fariseo. is a Pharisee. Y podríamos decir que es lo más parecido a Satanás. And we could say it's the closest thing to Satan. Y como alguien dijo, And like someone once said, cuando un creyente when a believer se deleita delights en la salvación de los in perdidos, the salvation of the lost, es cuando más nos parecemos a Dios. is when we are more like Christ. Mire, el hijo mayor tenía varios problemas. The eldest son had a couple problems. Número uno, él amaba más los bienes materiales que a la gente. Number one, he loved material goods more than the people. Él se creía muy importante y despreciaba a los demás. He believed to be very important and despised others. Él tenía un falso sentido de justicia propia. He had a false sense of self-righteousness. Él tenía un falso sentido de justicia propia y según él era leal, trabajador y obediente. According to him, he was loyal, he was hardworking, and he was obedient. Él tenía una autoestima tan alta, He has such a high self-esteem, un concepto tan alto de sí mismo, such a high concept of himself, que él no quería That he- reconocer la condición de su hermano. that he did not want to acknowledge the condition of his brother.
Él dijo, ese hijo tuyo. He said, this son of yours. Así que entendamos algo para concluir. Let's understand something to conclude. La salvación le pertenece al Señor. Salvation belongs to the Lord. Él es quien sale a buscarnos. He is the one who comes and seeks us. Él fue quien salió a buscarte. He was the one who came to seek you. Pero para ser encontrado por Él, But to be found by him, tuvimos que volver en sí. we had to come to our senses. Y en el cielo hubo fiesta In heaven, there was rejoicing. el día que tú viniste a Cristo. The day that you came El to día que Christ. tú viniste a The Cristo, day que that tú you came viniste to a Cristo, Christ, que that tú you came viniste to a Cristo, que yo vine a Cristo. Ese día hubo gozo en el cielo. That day there was joy in heaven. Los fariseos se enojan, The Pharisees got mad, pero el cielo se alegra. but heaven rejoices. ¿Has pensado tú en eso? Have you ever thought about that? ¿Estás orando por los perdidos? Are you praying for the lost? ¿De qué lado estás? What side are you on? ¿Estás del lado del Padre Are you on the side of the Father o del lado de los fariseos? or the side of the Pharisees? ¿Te alegras cuando alguien viene a Cristo? Are you happy when someone comes to Christ? O mejor dicho, ¿te alegras cuando Cristo trae a alguno a sus pies? Or in other words, are you happy when Christ brings others to his feet? ¿O te enojas porque esa persona era muy pecador? Or you get mad because that person was such a sinner, Porque él desperdició su vida. because he wasted his life. Y tú eres demasiado bueno y And, noble. and you were too good and too noble. ¿De qué lado estás? What side are you on? Póngase de pie, por favor. Stand up, please. Aleluya.